Bueno, Samaria era una pues región de Palestina, de esa parte ahí, donde se habían quedado unas tribus de las tribus de Israel. Pues para tener un poquito la historia, cuando el rey David reinaba, las 12 tribus estaban unidas, ¿no? Y luego pues el reino se lo dejó a su hijo Salomón. Salomón, su hijo, pues empezó a gobernar y fue un tiempo floreciente, pero muere Salomón y pues tiene 2 hijos, Roboam y Jeroboam, y ellos tienen una discusión y unas diferencias que provocan la división del reino. Así que Jeroboam está más que todo en la parte norte respecto a la ciudad de Jerusalén. Digámosle que esta es la ciudad de Jerusalén, pues al norte estaban la mayoría de las tribus, 10 tribus, y al sur habían 2 tribus. Entonces, ese hermano el hermano de Roboam era el que reinaba y era el heredero, pero había una disputa sobre el reino y Jeroboam se llevan las 10 tribus, se dividen y forman lo que se llamó el reino del norte, y se quedaron 2 tribus en el reino del sur. Estas 10 tribus posteriormente fueron conquistadas y las mezclaron y cambiaron mucho de su adoración a Dios, algunos aspectos de su adoración a Dios. Entonces los judíos del sur, el reino del sur, eran muy celosos sobre guardar la ley de Dios y todo eso. Entonces siempre tenían unas diferencias, unas disputas con el reino del norte, y decían que los del reino del norte habían metido cosas que no tenían que haber metido dentro de lo que es la adoración a Dios. Y esa diferencia permaneció por siglos y siglos y siglos, tanto que en el tiempo antes de Cristo estaba la región de Samaria, por aquí así, vamos a decir, aquí estaba Jerusalén y aquí estaba Samaria. Y para ir a Galilea, pues lo lógico era atravesar Samaria, pero pasaba, sucedía eso. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que ellos iban a dar la vuelta porque no se querían mezclar con los que vivían ahí en Samaria, y tenían ese problema. Entonces, tenemos la historia de que el Señor Jesús, llegando cerca de Samaria, dice el versículo, vamos a ver en capítulo 4, versículo 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, ¿verdad? Iba de Judea a Galilea, claro, en medio estaba Samaria. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué? Ahora, la Escritura solo dice que le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, que estaba pues entrando a la región de Samaria, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Estaba cansado de caminar. ¿Y qué pasa cuando estamos cansados de caminar? Tenemos sed, ¿no? Y era la hora sexta. No solamente tenía sed, tenía hambre también. Eso así es. Entonces, versículo 7, mientras estaba él ahí, yo no sé, llegó al pozo y se sentó, y como una sed, no tenía cómo sacar agua, porque generalmente pues llevaban algo para sacar agua. Bueno, a veces se tiene algo ahí, pero no. Ahí no había nada. Cada quien llevaba lo que utilizaba para sacar agua, quizás una cuerda con un cubo, lo que sea. Y dice aquí de que estaba ahí junto al pozo, cansado, se sentó. Entonces, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí le está hablando de esa situación que les comenté al principio, ¿no? De esa parte que había una diferencia. Había un problema histórico que tenían ellos, del pueblo de Israel. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Y Jesús qué dice antes de decidir ir a Galilea? ¿Qué dice el versículo 4? Que le era ¿qué? Necesario. ¿Saben que a veces para Dios hay cosas necesarias hacer que no siempre las vamos a entender? Pero a veces Dios necesita hacer cosas en nuestra vida, ¿no? ¿O no? Dios necesita hacer cosas en nuestra vida. Dios necesitaba hacer algo en el proceso de discipulado con sus discípulos. Algo tenía que decirles. A veces, aunque no entendemos, no tenemos por qué pensar que Dios no tiene un propósito. A veces quitamos el propósito de Dios y queremos quitar el dolor porque vivimos en una sociedad que no le gusta el dolor, ¿o no? Así es. Pero a veces el dolor puede ser necesario. Entonces dice que aquí la mujer le dijo que no había esa buena relación. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Cuando hablamos de aguas vivas, hay unos pasajes en el Antiguo Testamento, y si me permiten, busquen por favor en el libro de Jeremías, capítulo 2, en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 13. Jeremías 2:13. Jeremías sufría mucho porque el pueblo había desobedecido a Dios. Y le señala algunas cosas. Y en capítulo 2 del libro de Jeremías dice así, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí. Eso lo está diciendo Jeremías de parte de Dios. A mí, fuente de aguas vivas. Fuente de aguas vivas. Porque la palabra de Dios siempre es comparada a fuentes de aguas, al agua viva. Y han cavado para sí cisternas, o sea, métodos, ideas, formas de ver la vida, no sé, algún tipo de conocimiento que no es el verdadero, un tipo de conocimiento que se sale de la palabra de Dios, aunque muchos se apoyan en cosas bíblicas, son cisternas rotas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Por eso es importante que una iglesia, un pueblo, conozca la palabra de Dios, como decía nuestro hermano Daniel. Hay que conocer la palabra de Dios. Y cuando uno desconoce la palabra de Dios, o no investiga, no se indaga, aunque pueda decir cosas bíblicas, puede estar saliéndose de la verdad fundamental de la palabra de Dios. Y hay que tener cuidado. Por eso es importante que cada uno de nosotros pues conozca a Dios, conozca su palabra. Dice, han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Eso es lo que dice. Y bueno, pues vamos a nuestro pasaje en Juan capítulo 4, versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio
este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, el Señor no es que esté intentando hurgar la vida de la mujer ni ofenderle. Yo no creo eso, sino está intentando llevar a esta mujer a ciertas verdades, a una verdad grande, donde ella pueda reconocer su vida, su situación personal. Yo creo que ese es el punto al cual Dios quiere llevarnos a todos y cada uno, a reconocer en qué punto está nuestra vida, cómo está nuestra vida. Esta mujer tenía ciertos problemas. Y bueno, este es el caso, ¿no? El Señor le dice lo que pasa, y la mujer se siente sorprendida porque, vamos a seguir leyendo, nadie le había dicho tal cosa. Puede ser que otros sabían cosas de esta mujer, se hacían ideas, ¿verdad? O la juzgaban, lo que sea. Entonces dice: me parece que tú eres profeta. Y el Señor se lo dijo con tacto, pero le dijo la verdad. Y aquí encontramos un principio. A veces tenemos que aprender a tener tacto para decir las cosas. Todos fallamos, todos nos equivocamos en decir cosas. Decimos, es que yo le tengo que decir a él, le decimos a él o a ella la verdad, así, a secas, ¿no? Bueno, está bien, pero el Señor mismo tuvo formas para comunicar y para decir las verdades. Tenemos que aprender también que las formas también son importantes. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Imagínense la escena cuando están hablando y el Señor le va declarando todo. Sí, es verdad, pero es que va a venir el Mesías, y cuando Él venga nos va a declarar, nos va a aclarar cosas que no entendemos, lo que todos estos problemas. Habían estado hablando de situaciones históricas. El Señor mismo había provocado una situación porque Él, siendo judío, estaba hablando con ella. La mujer se sentía, creo que un poco incómoda, porque no era lo usual. Y bueno, en esa conversación que tenían le dice: es que yo sé que va a venir el Mesías, y cuando el Mesías venga entonces nos va a declarar todas las cosas. Pero algo estaba sucediendo en el corazón de esta mujer, porque no era una mujer cerrada, no era una mujer que estaba pues intentando escaparse de las cosas que el Señor estaba diciendo. No, estaba muy atenta. Una mujer que sinceramente estaba poniendo mucha atención a las palabras del Señor Jesucristo cuando le dice: esto y esto está pasando en tu vida. Y la mujer se queda pensando: me parece que este hombre con el que yo estoy hablando es verdad, es judío, pero es algo más. Me está hablando al corazón, me está diciendo cosas muy importantes, cosas que creo que nadie me las ha dicho así.
y no se sentía ofendida, sabía que esas palabras que el Señor le estaba diciendo, se las estaba diciendo con mucho amor. Y entonces llega el momento cuando le dice lo del Mesías. El Mesías un día viene. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Yo no sé imagínense qué habrá pasado en ese momento cuando le dice, yo soy el que está hablando contigo. Esa mujer en ese momento, no antes, sino en ese momento, empieza a caer en la cuenta que estaba delante de Dios, estaba delante de lo que Dios siempre les había prometido, estar delante del Mesías. Una profecía que se estaba cumpliendo ante sus propios ojos. Pero en ese momento, versículo 27, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas? ¿No? Ahora, pensemos un poco en el lugar y en el momento de la situación esta, ¿no? Era un lugar, pues creo yo, bonito, el lugar donde estaba el pozo, era un lugar fresco, era la hora, como dije, de la sed, del hambre, tenía sed, los discípulos habían ido a comprar la comida, Jesús se les había adelantado, pero también los discípulos, más de alguno se había fijado por qué rumbo había tomado el Señor, ¿no? Porque mientras ellos se fueron a buscar la comida, me imagino que alguno dijo, a ver, ¿para dónde va el maestro? Y ellos vieron por dónde se había metido. Y pues luego se fueron a buscarlo. Era una hora de mucho calor. Bueno, hoy no está haciendo calor, pero van a haber días que haga mucho calor, ¿no? Entonces era de mucho calor y siempre llevamos algo de beber. Es lógico que un viajero quiere estar cerca de un pozo, pero ese pozo no era un pozo cualquiera. Era un pozo llamado el Pozo de Jacob. Todo el mundo conocía ese lugar. Era un lugar emblemático. Además, pienso yo que era un lugar estratégico. Todo el mundo se daba cuenta quién estaba en aquel lugar. Todo el mundo sabía quién estaba ahí, quién pasaba, quién se quedaba, con quién se hablaba. Porque en Siquem, en esa región, había muchos pozos abiertos. Pero ese era un pozo muy importante. Y Jesús fue ahí sabiéndolo. Aposta. Sabía. Dios sabe lo que está haciendo. La parte final de esta conversación que tuvo Jesús y la mujer samaritana termina, como hemos visto en el versículo 25, que la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. A los samaritanos se les acusaba de no saber bien las cosas acerca del Mesías. Y a esta mujer se le hacía muy, pero muy difícil hablar de este tema. Pero una cosa sabía bien esta mujer, que el Mesías estaba a punto de llegar y que entonces les aclararía todas las cosas. Seguramente esta mujer estaba cargada de situaciones personales, probablemente nadie le daba una respuesta que llenara su corazón, y en ese momento estaba sintiendo algo diferente con esa persona con quien estaba hablando. Y en ese momento que su corazón le decía algo de parte de Dios, Jesús le dice en el versículo 26, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Yo creo que fue un impacto grande lo que esta mujer sintió en el corazón. Solo en 2 ocasiones
Jesús explícitamente se declara a sí mismo como el Mesías. En esta ocasión, y cuando sana a un ciego de nacimiento, en el capítulo 9 de este mismo evangelio. Ya cuando vaya más adelante lo van a observar, si no en casa pueden leerlo. Cuando en la discusión, esto y lo otro, pues el Mesías tal cosa, no sé qué. Y Jesús dio a entender que Él era el Mesías. Pero no hay otra ocasión donde, y tan clara como en esta, cuando le dice a la mujer, yo soy el que habla contigo. Qué privilegio. Yo creo que muchos profetas, reyes, líderes importantes desearon tener y escuchar, ver cara a cara y escuchar al Mesías. Esta mujer tuvo este privilegio. Cristo, con su declaración, al decirle a la mujer, yo soy el que habla contigo, fue algo impresionante, pero más que impresionante, creo yo que es algo, es un regalo, porque esta mujer era una mujer pues pecadora, miserable, si lo queremos ver desde esa perspectiva, una mujer que había sido quizá objeto de desprecio público, porque en aquel tiempo, solo por ser mujer, ya tenía un estigma. No digamos por los errores que había cometido, que ya eso ya era pues más y más. Pero creo yo que solo en un corazón humilde como en el de esta mujer, Dios puede hacer que la luz de su gracia brille. Solamente cuando nosotros de veras nos humillamos delante de Dios, Dios entonces puede hacer que su luz, la luz de su gracia, brille en nuestra vida. Solo cuando nos humillamos, cuando reconocemos nuestra bajeza, cuando reconocemos nuestra miseria, nuestros pecados, solo entonces. Por eso, Pedro, allá en capítulo 5 de Primera de Pedro, dice que Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, y da gracia a los humildes. Mire, esto es fácil decirlo, yo me lo tengo memorizado, pero vivirlo es otra cosa. Nos cuesta, pero es así, es así. Ahora, esta es la historia de una mujer que se encontró con Dios mismo, pero ella no lo sabía. Hablando con Dios, como Jacob dice que tuvo aquel sueño en Betel y no sabía hasta que despertó que estaba con Dios. Mira, puede ser, yo no sé qué experiencia habéis tenido con Dios, pero es probable que habéis estado dormidos y no sabéis que has estado hablando con Dios o que Dios te está hablando. Como muchas veces pasa, a mí me pasaba y a muchas personas, que lo que les estaba pasando, pues no se habían dado cuenta, no se enteraban que era porque Dios les estaba buscando. Por eso en Apocalipsis dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y ahí está el Señor, llamando a nuestra puerta, a la puerta de nuestro corazón. Ahora, yo veo en el capítulo 4, desde el versículo 28, vamos a ver, desde el versículo 27 al 42, veo tres reacciones de tres personas o de tres personajes. Vamos a englobarlos de esta manera. Tres reacciones. Uno, la reacción de la mujer samaritana. Versículo 28. Cuando, fíjense, le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Y en ese momento llegan los discípulos para decirle, Señor, que hay que comer. Que llegaron
es que es como un aguafiestas, ¿no? Pero es que también tiene un propósito todo esto. Porque le dijeron al Señor, Señor, pues ¿sabe, Señor, que hay que comer? Pero se maravillaron, dice, de que estaba hablando con una mujer. Y nadie, pues según el versículo 27, dice que ninguno osaba preguntarle algo. Nada. Ni qué es lo que habla. Es interesante, ¿no? Que la reacción de los discípulos. Bueno, pero hablando de la reacción de la mujer. Entonces, dice versículo 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Venid y ved. ¿Cómo reaccionó esta mujer cuando se enteró que estaba hablando con Dios mismo? ¿Qué hizo? ¿Se le olvidó el cántaro? ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Dejó. ¿Y por qué lo dejó? Mira, hombre, una mujer que el cántaro era algo muy útil, ¿no? Sí. Su familia necesitaba agua, quizás sus niños estaban por ahí, ¿no? Y iban a comer y pues cuando uno come siempre tiene algo, quiere beber algo, como por ejemplo después de mucho hablar, pues a uno se le ve la voz y uno necesita tomar agua, así que con su permiso vamos a tomar un poco de agua. Ellos tenían sed, quizás sus hijos tenían sed, y la mujer había llegado con su cántaro, pero en ese encuentro dejó el cántaro. Dejó algo importante. ¿Por qué? Yo creo que esta mujer, al entender lo importante y lo urgente en la conversación con el Señor, entendió que ese mensaje tenían que saberlo otros. Otros necesitaban conocer eso tan importante que estaba escuchando. Nadie había hablado así para ella. Tan exquisito lo que había hablado con aquella persona con quien se encontró en el pozo, que aunque tener un cántaro es importante, el agua es importante, entendió que lo más importante era lo que había escuchado, el mensaje del Señor en su vida, lo que Dios le estaba diciendo a ella. Lo demás es secundario. Lo mismo pasó con Pablo. Pablo en Filipenses capítulo 3. Vamos a buscar ese pasaje de capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 y 8. Hay muchos pasajes, pero vamos a ver estos dos versículos que ya conocemos. Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuantas cosas eran para mí muy importantes en la vida. El cántaro de Pablo era el conocimiento, su reputación, su dignidad, su nombre, sus estudios, su sabiduría, yo qué sé, el dinero, sus posesiones, tantas cosas que podría significar su cántaro. El cántaro. Dice Pablo: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Quizás había buscado ganar algo sobre alguna cosa, pero en algún punto de su vida tenía que escoger entre lo más importante y lo urgente
o esto que a mí me gusta y que yo quiero. Pero dice, lo he perdido todo por amor del cual, por amor de Cristo Jesús, por la excelencia del conocimiento, por conocer a Cristo Jesús, lo he perdido todo y lo tengo todo, porque está hablando de todo, lo tiene todo por basura, para ganar a Cristo. Yo pregunto, ¿qué es lo más importante en su vida hoy? Piense, ¿qué es lo más importante? ¿Es importante comunicar lo que Cristo ha hecho en su vida? Pregúntese. Ahí afuera hay muchas personas que no conocen al Señor. Hay muchas. ¿Por qué vino usted a esta tierra? Pregúntese. ¿Por qué dejó su cántaro? ¿Por qué dejó aquello que le daba seguridad? ¿Está aquí por casualidad? ¿He venido aquí accidentalmente? Bueno, me encontré un día con Daniel y no. Un día me llamó Daniel porque andaba buscando a mi amigo Luke Bett. Lo conocen, ¿no? Y entonces me llama a mi teléfono y digo, sí, es que hablamos una vez en Basauri, ¿no? Ahí fue donde nos conocimos y pues yo perdí la pista y luego le llamé y luego nos volvimos a encontrar. Y luego estoy aquí. No es por casualidad. Dios tiene un propósito. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué Dios nos ha traído aquí, a esta tierra, o a este lugar que tiene un nombre específico, en un lugar, en una zona geográfica, tal? ¿Solo por dinero? ¿Porque veníamos huyendo de los problemas? ¿O por escapar de lo que sea? ¿Por qué? ¿Por qué? La samaritana, al darse cuenta que aquel que le pidió era el Cristo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esta mujer? Dejó el cántaro. ¿Y qué hizo? Se fue a la ciudad. Mira, dejó el cántaro y se fue a la ciudad. ¿Y para qué se fue a la ciudad? Y dijo a los hombres, fue a contarle a los hombres algo, pero quizás no encontraba las palabras, más que solamente dos cosas le dijo, un par de cositas dijo. Dice, venid y ved, venid y ved. Es que esta mujer realmente había puesto interés en dar su testimonio de su experiencia personal con Cristo. Comenzó con los suyos, con los que le conocían, con los de su propia ciudad, para decirles, vengan y vean. Las mismas palabras que Cristo dijo a dos discípulos de Juan el Bautista. Ahí, busquemos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Capítulo 1 dice, versículo 39, sí, exactamente. Dice que habían dos discípulos de Juan. Juan dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios, en el versículo 36. Él tenía unos discípulos. Y Juan el Bautista señaló a Cristo diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Venid y ved. En el versículo 43, otra experiencia. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Otra vez iba para Galilea. Ahora, no iba pasando por Samaria en esta ocasión, pero iba para Galilea. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe,
ven y ve, ve y ve. Siempre estas palabras muy interesantes. A veces no tenemos quizá tal vez no somos muy comunicativos o nos cuesta expresar lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Pero Dios no te está pidiendo que hables en forma teológica o que conozcas toda la palabra de Dios, que estamos en el deber de hacerlo. Pero puedes decir, ven, ve mi vida. La gente necesita ver cómo vives, cómo es tu vida. Dice una frase que es más fuerte lo que la gente ve en nosotros que lo que nosotros hablamos, ¿no? Son más fuertes nuestras acciones. Así son. Así es la cosa. Y dice que esta mujer dijo, me ha dicho todo cuanto he hecho. Me ha dicho todo cuanto he hecho. Le dijo todo lo que nadie sabía excepto ella misma. Mire, dice que le dijo que todo es todo. Y para mí todo habla de la extensión del conocimiento de Dios, de Cristo que tiene sobre nosotros. Cristo te ha dicho todo cuanto tú has hecho. Cristo me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Todo. El Señor lo sabe todo. Dios tiene un pleno conocimiento de nuestra vida. Y dice todo lo que he hecho. Esa frase, lo que he hecho, habla de la profundidad. No solamente de esa extensión del conocimiento, sino de cuán profundamente nos conoce Dios. Dios lo conoce todo, pero conoce profundamente nuestras necesidades, nuestros anhelos. Cristo nos conoce bien. No nos engañemos, Dios te conoce bien. La mujer y Jesús habían hablado de muchas otras cosas. Habían hablado acerca de los samaritanos, de la historia de los judíos, del pozo si era de Jacob, de que aquí nuestro padre Jacob aquí y allá, y esto y lo otro y tal, y nosotros no nos entendemos y muchas cosas, ¿no? Pero ella, cuando fue a hablar con los de la ciudad, no fue a contarles, pues mira, la verdad que yo le pregunté sobre el pozo de Jacob y él me dijo que tal cosa y 3 puntos del pozo de Jacob y le argumentó históricamente y le sacó las medidas geográficas de que no sé qué, y que los judíos, la mujer para la mujer no tenía tanta importancia eso, incluso de que los judíos y los samaritanos no se entendían, tampoco eso no le importaba, era importante, ¿verdad? Era una cosa políticamente importante. A la mujer eso no le importó. La mujer simplemente se limitó a subrayar aquella parte de su vida de la que más se avergonzaba, de la que Jesús le señaló. Jesús le habló al corazón a esta mujer. Jesús le habló al corazón. Y entonces esta mujer cayó bajo una convicción de pecado. Esta mujer había entendido su miseria y se arrepintió. Y entonces aceptó a Cristo. Y esa experiencia fue la que llegó a comunicar. Esta mujer no se complicó hablando de esas cosas doctrinales que muchas veces nos dividen. Ay, hermano, es que tal. A veces perdemos el tiempo con cosas cuando tenemos que estar hablando de Cristo a las personas. ¿O no? Yo no digo que el aspecto doctrinal no sea importante, claro que sí. Yo vengo de un contexto donde hay que estudiar mucho la Biblia, hay que entenderla, ¿no? Pero a veces nos podemos enfrascar en cuestiones teológicas, si los ángeles aquí o los ángeles allá o no sé qué historia. Mira, hay gente siempre va a hablar de cosas y a veces pensamos que los que más gritan o argumentan cosas son las personas por las cuales Dios habla, ¿no? Dios quiere ver nuestra vida arrepentida. Dios va a ver un corazón humilde. Eso. Cuando la mujer fue
a la ciudad y dijo que había encontrado al Mesías y que Cristo le había abierto los ojos, esta mujer, al llegar, ¿qué fue lo que dijo? Dice aquí, dice que entonces, versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y dice que salieron de la ciudad y vinieron a él. A ver. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo cuanto he hecho. O sea, eso fue lo que subrayó la mujer, que reveló quién era yo. Eso es lo más importante, me habló a mi corazón. Entonces, creo yo que, perdonen que tenga que hacer una pausa, pero es que como no pude imprimir esto. Una cosa importante que quería decir es que cuando estos hombres escucharon el mensaje de la mujer, dice que saliendo de la ciudad, el versículo 30 dice, saliendo de la ciudad vinieron a él. Esta palabra es que el testimonio de la mujer había sido tan impactante que algo diferente habían visto en esa mujer, algo había cambiado. Al ver a esa mujer, algo había cambiado en aquella mujer. A esa mujer, esos hombres, los hombres de la ciudad la conocían bien, sabían quién era. Y cuando le dijo, mira, vengan y vean lo que este hombre me ha dicho. Dice que salieron, esa expresión es que se dieron prisa, salieron corriendo, porque que no podía ser, que algo estaba pasando. Y dice versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que yo he hecho. Entonces, si nos concentramos en el versículo 39, yo pregunto, ¿por qué los samaritanos dieron crédito a la palabra de Cristo? ¿Por qué creyeron la palabra del Señor? Según el versículo 39. ¿Por qué creyeron la palabra de Cristo? Por el testimonio de la mujer. Por el testimonio de la mujer. Por el testimonio porque ella les había dicho, les había comunicado su experiencia con el Señor Jesucristo. Primero creyeron la palabra de la mujer, creyeron el testimonio de la mujer, vieron su vida, después creyeron la palabra de Cristo. A veces nosotros nos encontramos con personas que no creen la palabra de Dios, porque el testimonio que han recibido no corresponde a la obra que Dios dicen haber hecho en nosotros. La gente necesita ver nuestra vida. Cuando la gente vea que somos diferentes, cuando nosotros demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y vean que el amor de Dios está en nosotros, entonces van a creer. Pero a veces queremos nosotros hacer creer a las personas lo que no ven en nuestra vida. ¿Han visto esos casos? Y estamos diciendo, es que estas personas no creen porque son duros de corazón. Y tal vez las personas están observando tu vida y ven que tu vida no corresponde a lo que Dios dice en su palabra. Pero aquí dice que estos hombres vieron, escucharon, creyeron en Cristo por la palabra de la mujer. Porque lo que la mujer les había dicho estaba correspondiendo a algo que había cambiado en su vida. Por eso es importante el testimonio. Y por eso digo que muchas veces sucede que es verdad que es difícil, es verdad, es difícil. En la sociedad que vivimos, que las personas de las ciudades o pueblos donde vivimos crean. Es que han recibido muy mal testimonio durante muchos años, muchas veces. Hay personas que no es que rechazan a Dios, están rechazando al religioso, al que han observado, que no vive como dice
según lo que cree. Y por eso tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de que nuestras conductas correspondan a lo que realmente estamos predicando. ¿Y qué les había impresionado de Cristo a estos hombres? ¿Qué les había impresionado? Yo creo que les había impresionado el poder de Él, el poder de haber revelado el pasado de esta mujer. También creo yo que les impresionó la compasión y la misericordia con que Él había tratado a la mujer samaritana, porque no le culpó, le hizo ver su pecado, pero le mostró misericordia y amor. Hay personas que siempre te hacen ver cosas en tu vida, de eso abunda, ¿no? Si para culpar a alguien no se necesita mucha inteligencia, pero para amarle, perdonarle, sí. Y a todos nos cuesta. ¿O a quién no le cuesta? A todos, ¿no? Todos cometemos errores. Todos necesitamos un poco de misericordia. Y cuando hablemos, pues hagamos esto que el Señor hizo. Así que cuando usted hable con una persona no creyente, háblele con misericordia, como Dios le hablaría. Entonces vinieron a él, dice, los samaritanos, el versículo 40, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Fíjate, el resultado de todo esto fue que se quedó con ellos 2 días más. Él iba de paso, iba cansado, tenía hambre, pero el hecho de ver a una mujer transformada, dejemos que sea mujer, puede ser cualquier persona, una persona transformada, les impresionó, querían saber más y le pidieron que se quedase ahí 2 días. Y entonces versículo 41, mira, dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Ya no solamente por la palabra de él, sino por lo que él les revelaba. Yo me imagino que lo que sucedía en el corazón de aquellos samaritanos era lo que sucedió posteriormente en aquellos peregrinos de Emaús. Su corazón ardía cuando escuchaban la palabra de Dios. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. No solo porque lo has dicho, ven y ve. No solo por eso, sino porque hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjate, ahora ya no creemos ahora lo hemos entendido, ahora hemos creído, estamos arrepentidos, ahora nuestras vidas tienen la posibilidad de vivir de otra manera. Dios, hermanos, va a utilizar instrumentos débiles para llevar a cabo su obra. Si tú te sientes como, es que hermano, yo quizás no hablo como el hermano Daniel, o como no toco la guitarra como el hermano Gerson, yo no toco guitarra, realmente no, ¿verdad? Quizás no te sientes útil, o quizás te sientes poco. Dios te puede usar. Dios usa lo más débil. Dios usa lo que no es, dice. Pablo lo dijo. Dios te puede usar a ti.